Y grabando por ahí. Vale, hoy tenemos el ejercicio de repaso, ¿vale? De esta segunda evaluación y un poco de toda la evaluación en general, ¿vale? Ya os dije que este examen de la segunda evaluación engloba todo el contenido visto hasta ahora, ¿vale? Y pues vamos a hacer un ejercicio que, que, bueno, que era una convocatoria de examen, ¿vale? Del año pasado concretamente. Y, y, bueno, pues lo que tenía algo parecido a lo que tendréis que afrontar vosotros. Ya os dije que al final de la parte de XJS siempre es o carrito o búsqueda, ¿vale? En este caso el examen tenía la búsqueda, no el carrito, perdón. Pero bueno, que puede ser uno de los dos. Eh, vale, antes de nada, lo que quiero que tengáis muy claro, ¿vale? Esto es una corrección de un examen. Vuestro examen no va a ser ni más difícil ni más fácil, va a ser diferente. Lo digo porque siempre, luego en el examen me diréis lo mismo. Que es, joder, Fran, el que hicimos el otro día era más fácil, tal cual. Y no es así, simplemente es la percepción de cuando os enfrentáis vosotros al reto, ¿vale? Siempre y con el punto de estrés, pues entonces siempre veis todo más complicado, más difícil, lo que sea, ¿vale? No es ni más difícil ni más fácil, ¿vale? Es simplemente diferente, ¿vale? A lo que os vais a enfrentar. Entonces, se trata de eso, de que practiquéis con ejercicios tipo esto, ¿vale? Y si sois capaces de sacarlos, podréis sacar el examen, no tiene más. ¿Vale? Saber hacer un poco los pasos que hemos ido haciendo hasta ahora, pues saber replicarlos en el examen en una prueba de estrés. ¿Vale? No os preocupéis, de todas formas ya sabéis que siempre puntúo todo lo que hagáis. Así que, bueno, pues vosotros hacer todo lo que sepáis y a partir de ahí pues vais desarrollando. Siempre intentar hacer todo lo que podáis, no os, eh, como habréis probado ya a la hora de, sobre todo de hacer este simulacro, ¿vale? O llamarlo simulacro, llamarlo como queráis. Pero bueno, os habréis dado cuenta que es un examen largo, ¿vale? Y no es aconsejable el entretenerse, sobre todo en la parte estética, ¿vale? De detallitos, dedicarle más tiempo del necesario, ¿vale? Porque lo suyo es ser funcional, hacer la página funcional, y cuando ya tengáis todo eso funcional, pues entonces ya podéis pasar a detallitos, ¿vale? A lo mejor el hover que hay que hacer en la página inicial, ajustarlo exactamente, o las cards que queden exactamente como pido, ¿vale? Es decir, esa información como tal, pues, hacerlo sin, sin volveros muy locos, dedicándole más tiempo del necesario, ¿vale? Vais a lo concreto, ¿vale? Y luego ya, pues, si queréis retocar cosas. Vale, dicho eso, el ejercicio que se nos plantea, ¿vale? Que corregiremos entre la sesión de hoy y la del miércoles, ¿vale? Era con una API de comidas, ¿vale? En este caso era una API que nos proporcionaba un listado de comidas. ¿Vale? Las diferentes comidas que tenían el nombre, tenían la imagen, el tipo, el precio, luego la colección de ingredientes. Vale, pero está gestionado como colección, ¿vale? Porque se metió como tal. A ver, vosotros ya habéis visto la colección, lo que pasa es que si os fijáis luego estaba gestionado para trabajar con string, ¿vale? Para meterlo como string y recogerlo como array. Pero bueno, que eso es lo de menos. Igual que no lo puntué en su día, ¿vale? Porque este examen tenía el problema este de los ingredientes. Vale, al estar puesto como array, si poníais un campo de input, que es lo que sale en el PDF, a ver si os lo enseño. Vale, si vamos a la parte del formulario, aquí, ¿vale? En la parte del formulario, si veis la parte de los ingredientes, ¿vale? Es un campo de string, ¿vale? Es un input que recoge
string, ¿vale? Lo guardaba y lo trabajaba como array. Entonces, eso. Luego, para el añadir, ¿vale? Si lo vierais, pues pasaba el problema, ¿os acordáis del problema del otro día de las letras? ¿Vale? Sí, pues había que gestionarlo de manera diferente para coger todo el string, como un input, ese campo, para luego pasarlo a un array, ¿vale? Y entonces, repito, con gestionarlo como string, ¿vale? Ya está, no hay que trabajar con el form array porque no estaba pensado para ello el examen. Vale, dicho eso, ahora lo digo para eso, para que quede la constancia. Tenemos la API, ¿vale? Que os he enseñado de comidas con el listado y nos dice que hagamos la web con Angular y Bootstrap. Vale, entonces se pide realizar un CRUD en el que vamos a poder añadir, editar, borrar y leer. ¿Vale? Y para esto contaremos con 4 páginas. Vale. Bueno, 4 páginas a ver. Página de inicio, ¿vale? Donde tendremos una imagen que cuando pasemos por encima nos hará un hover que crecerá un 300% en 2 segundos. Pondrá un sombreado en gris, ¿vale? Y cambiará el cursor al de enlace cuando pongamos el ratón encima. Tardará 2 segundos en recuperar su tamaño original. Es esto de aquí, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? Bueno, esta es la parte superior, esto es el... Ah, vale, que está... Joder, también está de rata. Vale, tiene otra rata que esto es el hover, ¿vale? Lo que pasa es que está puesta la máquina, ¿vale? Pero es haciendo el 200%, ¿vale? Del tamaño, ¿vale? Incremental, se debería aquí incrementar, ¿vale? Luego tenemos cómo se vería el listado de las diferentes comidas, ¿vale? En la página de las comidas. Esto sería la segunda página, que es página donde estarán todas las comidas, con la información de su nombre, imagen, tipo, precio y lista de ingredientes. Al pasar por encima de las comidas, veremos cómo aumenta el tamaño un 5% y se les aplicará un borde de color el 7AD de C1. Tarda un segundo en completar la acción. Al hacer clic, iremos a la página de editar la comida. Si clic lo hacemos en la X, pasaremos a intentar borrar la comida, con los consecuentes mensajes de confirmación y respuesta de la API. Si el clic lo hacemos en el carrito o en el precio, ¿vale? Lo añadiremos al carrito. Esto es dentro de aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Si hacemos clic, vale, si hacemos clic en esta parte de aquí abajo, que es el carrito o el precio, ¿vale? Iríamos a añadir al carrito. Si le damos clic en cualquier otro sitio de la tarjeta menos la X, ¿vale? Abriríamos la página de detalle, por tanto la de editar. Y si le damos a la X, lo que haríamos es borrar o intentar borrar la comida en concreto. Seguimos. Vale, eso es lo que hemos dicho ahí. Luego tenemos página de añadir y editar. ¿Vale? La tercera página que a la vez puede editar o puede añadir en función de por dónde haya venido el usuario. Si le ha dado en el navbar a añadir una nueva comida, pues iremos a la parte de añadir. Si le damos a una de las comidas del listado, pues entonces estaríamos editando. Vale. Formulario a la izquierda, previsualización a la derecha. El formulario tendrá la siguiente validación. Dice que el name tiene que ser obligatorio y no puede contener la palabra sex. No puede contener espacios en blanco y mínimo tendrá 4 caracteres. Imagen es obligatoria. No puede contener solo espacios en blanco y mínimo tendrá 7 caracteres. El type obligatorio, no puede contener solo espacios en blanco y mínimo 3 caracteres. El price obligatorio, valor mínimo de 0. Y los ingredientes obligatorios. Página de listado de carrito, donde se verán los elementos que vayamos añadiendo al carrito y el precio final. ¿Vale? Tenemos pues el listado del carrito, bueno, tenemos el formulario que sería este,
¿vale? A la izquierda el formulario y a la derecha el preview, la previsualización con la tarjeta que habréis hecho en el listado. Y bueno, aquí los estados de editar, ¿vale? Del formulario, campos de validación del formulario con sus errores, ¿vale? Estos son los errores de validación del formulario. Y luego teníamos por el final la parte de la compra, ¿vale? La imagen se la daba yo, ¿vale? Y bueno, mostraríais la imagen de que no hay elementos y cuando fueran metiendo elementos, pues entonces ya mostraríais los elementos con su precio, ¿vale? Y el total. Y eso era el examen, ¿vale? Nos dice que todas las páginas contarán con una barra de navegación en la parte superior de la pantalla, con 4 opciones, una para ir al inicio de la web, otra que nos permitirá mostrar la lista de comidas, otra que nos permitirá añadir una comida y el estado del carrito de la compra. Un footer en la parte inferior de la web con enlaces al inicio y a la lista. Vale, la información de los endpoints la tenéis en la propia API, ¿vale? El endpoint para traer todas las comidas es el all pages, para que lo veamos paginado. Y hay que transformar la información y recoger únicamente el array de comidas de la página 1 con operadores de RxJS, es decir, con lo visto de RxJS deberíamos de toda el array de comidas que nos viene solo coger la página 1, ¿vale? Vale. Pues vamos a ir paso a paso, ¿vale? Lo primero, pues tenemos esta barra de navegación, ¿vale? Que es lo que hay que intentar replicar, ¿vale? Fijaros que en el listado, ¿vale? La barra se queda fija en la parte superior. Vale, pues vamos a hacerlo. Tengo yo aquí ya mi proyecto creado, ¿vale? Lo he llamado 03 examen repaso comidas. Vale, y podemos empezar a trabajar. Aquí, ¿vale? Versión, vamos a empezar. Esto va a ser plan 1. Autor. Vale. Acordaros de poner el nombre cuando creéis el proyecto. ¿Vale? Y vamos a empezar a crear cosas. Nos ha dicho 4 páginas, ¿vale? Así que vamos a crear 4 componentes. Generate component, components barra structure, me dice que monte un navbar. Vamos a montar un navbar y un footer, pues vamos a ponerlo, generate component. Vamos a crear el navbar y vamos a crear ahora el footer. Vale. Y luego vamos a tener la página de listado, ¿vale? List page y vamos a hacer la página del carrito, cart list page, cart. Vale, esos son los 4. Bueno, no, en realidad tengo eso de inicio, tengo que hacer también la de inicio homepage, hacerlo más difícil. La página de inicio me dice inicio, la de listado, me falta la de editar. Y put edit page. Vale, ahora sí deberíamos tener 4 páginas y 2 de estructura. Aquí está. Vale, las 4 páginas que me dice y los 2 elementos de estructura. Vale, tenemos que crear también un servicio. En generate service, services,
barra full service. Vale, y ya que tenemos un carrito de la compra, pues vamos a hacer un cart service. Lo gestionaremos desde ahí. Vale, podemos generar una interfaz, ya que estamos aquí, enviados, barra interfaces. Vale, eso nos creará el archivo de interfaces y pues ya añadimos Bootstrap. Enviar, arroba, envi, Bootstrap, barra, envi, Bootstrap. Vale, y añadiremos los iconos para poder eh, hacer la parte de iconos. Pues esto es npm install bootstrap icon. Vale, y para los iconos de bootstrap necesito añadirlos a la Angular JSON. Vale, la carpeta sería no de módulos, bootstrap icon, font, pero como siempre os digo, para no equivocaros, venís manualmente aquí y encontráis el CSS que queréis importar. ¿Vale? Copiáis la ruta, copy path reference y lo pegáis. ¿Vale? Bootstrap icon, font y luego el CSS. Vale, no voy a utilizar nada de JavaScript, ¿vale? Porque si os habéis fijado, lo que utiliza es el alert nativo, es decir, cuando hacemos las inserciones o hace cosas, ¿vale? Está utilizando el alert nativo, así que no necesitamos utilizar el de Bootstrap. Así que no me hace falta ese JavaScript. Si me hiciera falta, bueno, pues lo meteríamos y ya está. Vale. En principio por ahí tendríamos esto ya cargado. Ya estaría esto configurado. Vale. Y podríamos ir cargando ya el proyecto. Vale. Vale, nuestra página de Angular inicial. Vale, entonces el siguiente paso, ¿vale? Es ya montar el navbar. Vale. Para el navbar os dije que podíais utilizar el Bootstrap para coger el navbar. Vale, entonces tenéis aquí, esto lo hemos hecho en cada clase. Lo único que en este caso, ¿vale? Quiere que cojamos el color, ¿vale? Entonces, bueno, lo miráis para poner el oscuro, que dice que hay que añadir esto, ¿vale? Pues entonces ahora lo pondremos. Esto quiere decir que tenemos que poner esto y decirle que en los estilos del navbar, del color, que es en la clase nav, le vamos a poner esto, ¿vale? Esto además está pegado arriba, así que vamos a poner el pixel top y vamos a poner aquí. Vale, vamos a ponerle aquí el router link, que va a ir a la raíz. Esto en el examen me dice que es casa de comidas, casa de comidas.
Y luego me dice que tengo lista de comidas, añadir comida. Pues esto es href, router link. Eh, list, comidas, añadir, bueno, un, añadir comida. Lista de comidas, añadir comida. Vale, y ahora tendríamos el carrito. Ahora tendríamos el, añadir el carrito, que es un poco lo que hacíamos en los otros ejemplos, para poner nuestro carrito. Espera, pues, pegar ítem, link, link. Entonces, el router link me llevará a la página del carrito. Vale, y aquí vamos a tener un position monkey. Vale, un icono, cat. Ahora miramos a ver. Y aquí vamos a poner en span. Punto, punto, vale, el patch, pero ahora podemos a ver, y el color es azul, primary. Vale, y aquí vendemos los ítems, ¿vale? Ahora pondremos las variables cuando hagamos el carrito. Esto había que ponerle además. Para lo de si no exceden el elemento, que por lo menos se vea. Bueno, aquí podríamos poner cast ítems. Vale, esto es lo que tiene nuestro carrito. Voy a poner ya para ver aquí el HTML. Vale, para ir viendo ya el navbar cómo nos va quedando, lo que vamos a hacer es poner aquí un container. Dentro vamos a tener un app navbar. Container.
el router outlet y en la app router. Vale, y ahí tendríamos nuestro ¿vale? Vale. ¿Por qué no me queda? Joder, ítem, no, porque no es una enlace, bueno, voy a tener que ponerlo a mano. Esto, ¿vale? Y ahí tenemos food list, food app y esta que iría a el otro. Vale, esta que nos debería llevar a Cardist. Vale. Vamos a hacer esas rutas, así lo quito encima ya. Fab, directo. Vamos a hacerle que es un full list. Full list component. Full list page. Full list page. Full list, full app, full page. El editar. Que le tendremos que pasar el ID. Tenemos también, bueno, espérate, esto en realidad nos va a llevar al home, y esto es home page, vale, esto miramos a la home, vale, y lo tenemos por bit, y todo. Aquí no lo dice, pero podríamos tener la de error, elemento home, y partner. Vale, inicio, ahí la del carrito. Card list, card. Vale, de tal manera que tenemos lista de comidas, food list, comida y carne. ¿Vale? Lo que hay que trabajar es ahora con eso, porque como pasa siempre con el pixel top, ¿vale? Se come el contenido. ¿Vale? Entonces, aunque a pesar de que yo aquí le he puesto un margen, hay que ponerle luego en los componentes, ahora lo haremos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la home. Punto contenido. Esto venía comido, la inicio, pero es la imagen. Estoy playlist. Vale, vamos a ponerle en esto que poner center, align items center, y aquí le ponemos una imagen, punto,
Mm, esto más o menos. Esto también lo podríamos hacer con filas y columnas, ajustándolo, ¿vale? Esto ya como lo queráis hacer. ¿Vale? Lo hago con filas y columnas para que esto sea más fácil. También hago un punto por el más vale, el SRC era la imagen esa de las comidas. La tengo por aquí. A ver, comidas. Aquí tengo el carrito y las comidas. Vale, me lo voy a llevar a la carpeta public, imágenes. Vale, y dentro de eso, vamos a decirle el scope inicio. Dentro del scope reference, sim public. Mm, vale, tendríamos ahora el home, vale, ahí tendríamos la imagen, lo que vamos a forzarle ahora. Eh, vamos a decirle que en nuestro homepage, no, homepage de otro. Vale, 80 view por height, ¿vale? Así reforzamos que tenga alto y así es como colocamos la imagen en el centro. Vale, es un poco más pequeña. Repito, nunca voy a forzaros a que esto lo hagáis tan al detalle, ¿vale? El que busquéis exactamente, o sea, mi idea es que sepáis colocar un elemento pues en el centro, ¿vale? Y trabajar con ello un poco. No quiero exactamente que sepáis hacerme las cosas, de todo exactamente igual que lo he hecho yo. Si lo sabéis hacer, perfecto, ¿vale? Pero a eso es a lo que me refiero con no perdáis más tiempo del necesario, ¿vale? Es decir, yo estoy yendo directamente, ¿vale? Cogiendo los tamaños más o menos, ¿vale? Pero tampoco voy a ir un poco a lo, ¿vale? Voy a ir a lo genérico. La imagen tenemos también un border radius, ¿vale? ¿Vale? Y luego tenemos que cuando hagan, me dice que la transition va a durar 2 segundos. Y lo mismo cuando haga el hover, ¿vale? Bueno, scale, me dice que lo hagamos al doble, al 200%, y el transition a 2 segundos. Luego hace un filter, estilo gray scale. ¿Vale? Dice
página de inicio, ¿vale? La imagen crecerá un 200% en 2 segundos, lo que acabo de poner. Esto es el transition y esto es el transform, ¿vale? Transition, el tiempo, transform, lo que quiero hacer en este caso es aumentar con la escala de la imagen, ¿vale? 2 es el 200%, ¿vale? 1 sería el tamaño de lo que sería el 100%. Podéis poner también el porcentaje aquí, podéis poner también 200% y lo coge exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta más en absoluto, que es el 2. Pondrá un sombreado gris. Ah, vale, no, es sombreado gris, esto no. Se cambiará el cursor de enlace cuando pongamos el ratón encima. Vale, el sombreado en gris no es el filtro, ¿vale? Es el sombreado, con lo cual, imagen hover y hacemos un shadow, box shadow, gray, y X, X, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ¿vale? No voy a hilar tan fino de cuando de sombreado tengo que poner. Si no os lo especifico, ¿vale? Es libre de que pongáis más o menos lo que queráis. Simplemente que sepáis utilizar esa propiedad, ¿vale? Vale, con eso tendríamos esto puesto. Lo siguiente sería que cuando pulsaran, ¿vale? De que cuando aquí hicieran un router link, router, ay, coño, aquí por dentro. Router link, le pusiéramos barra, lo llamamos barra list. Vale, tengo que ponerle también que me cambie cuando pongamos la imagen hover el cursor pointer, ¿vale? De tal manera que, opa, ahí, ¿vale? Tendríamos el efecto. Ese efecto lo deberíamos haber visto si estuviera la imagen aquí, ¿vale? Que era el hover en la página de inicio, que se veía ese resultado, ¿vale? De la imagen que había crecido y el bordecito en gris, ¿vale? Que aproximadamente pues, era esto, ¿vale? Pues esto tendríamos el inicio. Bueno, por cierto, nos falta el footer, que tenemos aquí, ejemplos, footer. Y nos dice que tiene que ser, creo que era el de los enlaces. Este, bueno, es este, lo cogemos, copiamos y lo traemos. Footer, footer, HTML. Esto era food shop, food shop. Vale, y luego de enlaces tenía home y lista comidas. Enlaces nos dejamos dos, que son home y lista comidas. Esto debería llevarnos footer link, vale, iríamos a barra bueno, aquí podemos quitar la raíz y esto sería ahí tendríamos home y lista comida, ¿vale? Vale, pues eso sería la página de inicio, ¿vale? Lo siguiente ya sería la parte de la lista comidas, ¿vale? Antes de pasar a la lista comidas, para poder sacar toda la información de las comidas, vamos a tener que, de alguna manera, pues sacar la información,
¿vale? Pues lo que vamos a hacer es meternos en el servicio para sacar toda esa información. Vale, food service. Pero para poder hacer eso vamos a necesitar trabajar con la interfaz. Pues vamos a abrir también el archivo de interfaces. Vale, y voy a quitar esto de aquí. Vale, y el archivo de interfaces voy a necesitar la API, que es esta respuesta. Vale, como detalle, ¿vale? Vamos a tener que transformar la información porque nos dice que de todo esto que aparece aquí, ¿vale? De toda la información que sale de las comidas, solo tengo que recoger el array, ¿vale? Con RxJS, ¿vale? Pues entonces ahora lo veremos. Pero eso quiere decir que no me importa nada la parte de la información, toda esta objeto, con lo cual realmente de toda la interfaz solo me va a interesar la parte de la comida. Vale, esto tengo que hacer un transform de JSON a TypeScript. ¿Vale? Cojo la interfaz, vale, la pego. Y lo que os decía, ¿vale? No me interesa la info, ¿vale? Porque no voy a trabajar con ella, no me interesa bueno, como tal, la interfaz de comidas, porque solo voy a trabajar con un array, que es lo que voy a comentar. Bueno, a ver, lo puedo utilizar para hacer la transformación de la cuenta, que no lo voy a utilizar. Vale. Y esto sería el API Response Copy. Vale. Bueno, entonces esa es la información que voy a tener, ¿vale? Que voy a recoger. Luego tendríamos la de insertar, la de editar, borrar, que bueno, de momento vamos a trabajarlo con Any porque se supone que no sabéis lo que va a devolver, ¿vale? Entonces la trabajáis con Any y luego ya lo ajustaríamos para los mensajes. Necesito el cliente HTTP client, los voy a inyectar. Vale, para poder inyectarlo necesito el provider, pues nos vamos al apt-config, añadimos nuestro provider, provide HTTP client, fetch, voy a utilizar el nativo de JavaScript. Como voy a utilizar páginas, ¿vale? Voy a gestionarlo mediante páginas, vamos a hacerle el with component input binding, ¿vale? Que me va a permitir luego, dentro de las páginas, recoger el input, ¿vale? Tendríamos eso con la parte de cliente CDP y la parte de los inputs para la parte de editar. Vale, continuamos con el servicio. Ya podría hacer las funciones get, all, all. Vale, cosa de aquí. Me dice que el observable que vamos a devolver va a devolver todas las comidas. Esto quiere decir que de comida vamos a devolver un array. Vale, esto es el resultado, hacer el return de list.clientecdp.get, ¿vale? Pero la API como tal, que es esto que estoy cogiendo yo ahora de aquí, me dice que va a devolver una API response comidas, ¿vale? Entonces yo tengo que de aquí pasar a aquí, de alguna manera, ¿vale? Esto es a través, vamos a tener una private URL base, string, que va a ser la URL que tenemos, esto de aquí. Entonces dice que, dada esta URL, bueno, voy a coger
en realidad la URL base es esto, ¿vale? Esto va a ser URL base más esto. Vale, entonces os decía que esto, fijaros que no concuerda, ¿vale? Dice, oye, no puedes decirme que vas a devolver, que es la API devuelve esto y tú devuelves esto así por las bravas. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar esta información en eso. ¿Y qué operador de RxJS vimos que transformaba la información? El map, ¿vale? Entonces tenéis que utilizar el map, ¿vale? Y decirle que la información que va a venir, ¿vale? Entonces, data, ¿vale? En realidad es de API Response Comidas, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer con eso, con esa data? Pues decirle que data punto, quiero sacar data.comidas y dentro de data.comidas tengo que ir a la raíz de comidas que es punto com. ¿Vale? Y esto quiere decir que fijaros que ya no da error, ¿vale? Porque le estamos diciendo que de la información que va a venir, es decir, del objeto API Response Comidas que va a venir, accede a tus comidas y dentro de las comidas accede al array de comidas, ¿vale? Con lo cual estoy sacando directamente el array de comidas del objeto que devolvía la API, ¿vale? Eso es lo que había que hacer con RxJS. ¿Sí? Sí, 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 claro. Esto sería la interfaz de respuesta a la API. De esa accederíamos a comidas, ¿vale? Que es este de aquí, claro. Y luego de esta comidas accederíamos al array, que es el otro comidas, ¿vale? Entonces, esto sería respuesta.comidas.comidas, que es lo que estamos diciéndole aquí. Data.comidas.comidas. Nada. A ver, toda la parte inicial he ido más rápido, ahora ya sí que me interesa que entendáis esto, más allá de... ¿vale? Porque la parte inicial sí que era todo más automático, pero ahora ya empezamos a cosas interesantes. Vale, entonces el mapeo está claro, entonces lo que se pedía, esto en el enunciado equivale a cuando dice esta parte, ¿vale? La información de los endpoints la tenéis en la propia API. El endpoint para traer todas las comidas es all pages, ¿vale? Que hemos cogido y hay que transformar la información en recoger únicamente el array de comidas de la página 1 con operadores de RxJS, ¿vale? Que es esto que acabamos de hacer. ¿Sí? Pues seguimos. Lo siguiente ya es hacer el resto de funciones. Es get one food, pues voy a necesitar un ID. En este caso el ID, los IDs son de tipo string. Te digo que observable. ¿De qué tipo? Pues tengo que verlo, ¿vale? Porque yo no me lo sé de memoria. No sabemos la API cómo estará montada. Entonces tenemos que ver. A ver, el endpoint de coger uno. Dice que tienen que ir a este endpoint y luego pasar el ID al final. Vale, pues vamos a coger un ID que tenemos por aquí, de la paella, por ejemplo, y vamos a ponerlo. Vamos a decirle que de los dos puntos, lo ponemos y pues nos devuelve la comida directamente. Vale, pues perfecto. Pues podemos decirle que directamente esto devuelve una comida. Y esto es el resultado de llamar al cliente HTTP, hacer un get, esto devuelve una comida. Esto es la URL base más y lo tengo que pasar después de la URL base que es esta. Tenemos que decirle que es get one comida y el ID. Vamos a decirle que es get one comida y luego le concatenamos el ID que está pasando. Vale, esto sería el coger una comida. Siguiente, post comida o add comida o como sea. Post, vamos a necesitar una comida.
¿vale? Y esto va a devolver un observable de tipo any. Este es el return de this.http client. Hacemos un post para insertar de tipo any porque no sabemos lo que va a volver la API. Y el endpoint, pues lo vemos. El endpoint para añadir es comida, ¿vale? Y a partir de aquí ya es post add comida. Vamos a ponerle post barra add comida. Vale, acordaros que el post pide dos cosas, una la URL y luego el body. Pues hay que decirle que después mandamos la comida. Vale. Date comida. Lo mismo, necesita una comida. Y lo mismo, va a devolver un observable también de momento de tipo any porque no sabemos lo que devolverá. Siguiente HTTP, función, la que me diga la API, en este caso era un patch. Vamos a hacerle patch, observable de tipo any. Y esto es el endpoint patch update comida. Y luego pasamos el patch update comida. Y luego le pasamos el ¿Cómo es un patch? Pues lo suyo es que tengamos por un lado el ID y luego la comida, que bueno, podemos decirle que vamos a mandar por parte. ¿Vale? Y aquí mandaríamos la comida. Y aquí tenemos que concatenarle el ID. ¿Vale? Acordaros, ¿por qué mandaba el ID en el patch? ¿Os acordáis por qué? Sí, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no cojo el ID de la comida? ¿No? Por el parcial, ¿vale? El parcial hace que yo en el patch podía mandarle cualquier campo de esa comida. Yo puedo mandar solo el nombre. Y si mando solo el nombre, tengo ID. No, porque solo tendría el nombre. Entonces, en el caso del patch, sí que es necesario mandar el ID aparte. No como el put, que el put sí que manda todo el objeto. Vale. Bueno, vamos a hacerlo. Put, si no vamos a liarla aquí entre idiomas. Bastante feo ya. Estoy montando. Delete full. Vamos a. Ahora sí que necesitamos solo el ID. Observable, de tipo any, return, el punto http client, punto delete, any, y este es el URL base. Y vamos a ver, el delete es con delete. Delete, delete barra y concatenamos el ID. ¿Vale? Funciones claras, las las de los endpoints, ¿vale? Todos en las comidas cogidos de la paginada haciendo el mapeo, ¿vale? Para transformar y sacar solo el array. El coger una, ¿vale? Pasando el ID al endpoint. El añadir la comida, ¿vale? En el que tenemos que pasar el objeto comida como segundo parámetro en el body. El update food, en este caso con patch, que necesitamos el ID y la comida parcial que nos van a mandar, el objeto que nos pasen. El, esto es la función patch y bueno, lo mismo, pasábamos el endpoint y luego en el body la comida.
Y por último el delete food que iba a borrar y solo necesitábamos el ID para borrar. ¿Vale? Eso son las funciones del servicio para el endpoint base. ¿Vale? Podemos aprovechar ya y hacer el servicio del carrito y nos lo quitamos de encima. ¿Vale? Así que tenemos ya los otros servicios hechos. ¿Vale? Este es lo que habíamos visto ya de trabajar con las signals. ¿Vale? De card, items, signal. ¿Vale? De tipo, vamos a tener que hacer un objeto del carrito que lo haremos ahora que herede de nuestra comida. ¿Vale? Vamos a decirle que esto es un card item. Voy a hacerlo ya porque si no, esto es el card item, se va a dejar. Y esto lo vamos a iniciar. Vale, voy a hacer en interfaces, así lo tengo aquí directamente, lo que sería export, interface, card item, extend, comida, que va a tener quantity de tipo number. Vale, ahora esto lo podemos importar. Vale, este será el privado, ahora tendremos el público, que será de solo lectura, con card items, que sería igual a card items signal punto Vale, luego tenemos las variables de numéricas, donde total price, one, computed channel, vale, y lo que tenemos que hacer, esto es el return, this card item, punto review, vale, hacemos el sumatorio, card item, y quiero hacer card item punto price por, por inicialmente 0 y ya lo tendríamos. Esto sería el precio por cantidad y lo añadimos al sumatorio. Este sería el del precio. Tenemos card item, card total items, que será el de los elementos, en el que cogiendo también el array, igual, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente coger la cantidad de elementos que teníamos, ¿vale? Sacamos el card total items. Teníamos luego el añadir al carrito, add to cart, que íbamos a tener un ítem que iba a ser de tipo ítem, necesitamos una cantidad. Vale, lo que hacíamos era list.items signal, vale, actualizamos la información de tal manera que si teníamos que diferenciar si existía el objeto
para, si existía, incrementar su cantidad y si no, crear lo nuevo como ítem con cantidad 1. Pues esto es items.find, buscar dentro del array, ítems, el elemento que coincida el ID. Y punto ID es igual a ítem punto barra baja. Vale. Si existe, pues entonces devolvemos ítem.map en el caso de que la i punto barra baja ID igual al ítem punto barra baja ID. En ese caso lo que haremos es incrementar la cantidad. Entonces al objeto le decimos que sube la cantidad actual más 1. Si no, dejamos el objeto como está. Esto es por aquí. Si no, cogemos y añadimos al array actual un nuevo elemento con la información que tenía más quantity out. Y se me ha olvidado el reto. Vale. Esto sería el añadir al carrito, luego tenemos el borrar del carrito, remove cart, vale, en el que solo necesito el ID, pues item ID, de tipo string, y lo que hacemos es this.cart item update, dado el array de elementos, devuélveme el array filtrado por el ID, de tal manera que los elementos que el ID sea distinto, pues se quedarán en el array resultante. Y solo quitará el que coincida con el ID que me han pasado. Vamos a actualizar update quantity con una cantidad de tipo número y un ítem ID de tipo string. Y esto lo que tengo que hacer es, si la cantidad es menor o igual que 0, ¿vale? Lo que hacemos es, llamamos a la función remove car con el ID y salgo. Si no, pues cogemos el array, actualizamos a los elementos de tal manera que vamos a mapear y vamos a decirle que por cada elemento en el que el elemento coincida con el ID, ¿vale? El ID que me han pasado, si coincide, lo que hacemos es actualizamos la cantidad a la nueva cantidad.
Actualizamos a la nueva cantidad. Si no, pues dejamos el objeto igual. Vale, y tendríamos que add items, que lo que hacemos es cat items signal, punto set, barra y vacío. Vale, con eso vaciaríamos el carrito. Vale, ahí tendríamos las funciones de, pues todas las funciones necesarias del carrito. Lo primero, el elemento del carrito al que vamos a poder acceder, ¿vale? Que será la versión read-only de nuestro carrito. Tendremos luego dos computers que se encargarán de coger el número total de elementos, el número total del precio, función que añade al carrito, ¿vale? Incrementando la cantidad si existe y si no, pues añadiendo el nuevo elemento con cantidad 1, borrar del carrito, que lo que hacíamos es filtrar por ID, ¿vale? De tal forma que nos quedamos con todos, menos el que el ID coincidiera, y el actualizar cantidad que era pues eso, si la cantidad era correcta, es decir, mayor que cero, pues entonces nos fijábamos en el elemento del ID que teníamos que actualizar y le actualizábamos la cantidad. Y ya está, y borrar carrito, que es poner un array vacío en la sign. Vale, eso sería lo que es la función o las funciones de nuestro carrito. Ya lo siguiente ya sería empezar a mostrar la información. Para mostrar la información, página de listar full list page, PS. ¿Vale? La página full list page, y va a necesitar el servicio, full service, full service. Vale. Y vamos a tener opciones de acceder al carrito, o sea que vamos a ponerle también el cart service, service. Voy a tener un listado también, pues, uh, full list, y voy a darle signal de tipo, esto es comida, acá hay, esto es signal de tipo comida, array, inicializada a vacío. Vale, tendremos un igual a vale, cuando voy a cargar la información, vale, vamos a implementar on init, hacemos la función en init donde vamos a cargar load donde vamos a llamar al servicio punto get all food subscribe y todo va bien. Vale, lo que vamos a hacer es cogemos la food list punto set con vale. Vale, acordaos que viene directamente el array de comidas. Vale, y si no, pues sacamos el error. Vale, lo otro que podemos hacer es el load igual a true. Vale, food list page, HTML,
con esto cargaríamos la comida. Si está cargado, sacaremos la información. Si no, pues sacaríamos el spinner. Podemos hacer un componente y tiene el componente barra barra global que es, vale, cogeríamos de aquí spinner, vale, y lo pondríamos spinner border text, vale. Ahora bien, si ha cargado la información, pues entonces la pintaríamos. Esto es punto. Vale, vamos a hacer un poquito de... Y aquí replicaríamos por cada comida o por vamos a hacer un track de cada comida por su ID. Vale. Y replicamos por cada una columna. Protocol, no me acuerdo cuántas había. Vamos a mirar el UTF. Son 4 comidas, ¿vale? Con lo cual 3 por ancho. Vale, hay que sacar 3 por ancho. Ah, por cierto, que esto no es un container, sino que es un container plus. Vamos a ir al HTML, container plus, porque ocupa todo el ancho. Vale. Y luego esto sí que es un container. Ahora listo. Vale. Entonces tendríamos esta de comidas. Ahora sacaríamos. Ahí está. Publish page, estábamos sacando code 3, vale, y vamos a sacar un poco la información visualizando por aquí. Vale, dice... Quiero ver las comidas aquí. Vale, si lo queréis ver un poco más grande. Tenemos la imagen, ¿vale? Tenemos una card, tenemos la imagen, tenemos un poquito de sombreado, ¿vale? Y es imagen, luego cabecera, con el nombre y la X de borrado, y luego pues lo que sería la nomenclatura, ¿vale? Lo que sería la categoría, y luego el listado de elementos. Vale, pues vamos a hacer. Luego abajo tendríamos el iconito de pintar. Vale, pues vamos a montarlo. Entonces, lo primero,
la imagen, ¿vale? Bueno, tendríamos aquí que esto era un shadow, small, shadow, vale, esto es montar el card, y el shadow lo va a marcar. Vale. Luego dentro de esto tendríamos un poquito de panel y tendríamos la imagen, punto, card, imagen top. Vamos a ponerle, uy, esto no tengo la imagen, ese es aquí, este es el punto, imagen, punto, vale, tendríamos la imagen primero, un poquito troceada, podemos hacerle dos veces. Vale, luego tendríamos el punto card header para la parte de la cabecera. Vale, que tenemos por un lado vamos a ver, h5, punto card title. Vale, ese título además tenemos que separe por un lado el texto del icono, con lo cual vamos a tener que hacer un display flex con justify content between para separar los elementos. Eh, Luego habría que poner el texto. Esto creo que será secundario. O a lo mejor es el primary. Y entonces aquí tendríamos un span con el punto name, con el nombre, ¿vale? Y luego tendríamos el iconito, ¿vale? El iconito, esto es un button, punto btn close de bootstrap, type button, ¿vale? Y aquí haríamos un clic, que sería un delete. Y le tendremos que pasar el food.id. Vale, esto tendrá el texto a la izquierda y el icono a la derecha. Vale. Vale, y luego tendríamos, esto sería la cabecera, aquí terminaría la cabecera y tendríamos que poner ahora la información. Vale, esto lo podemos separar en una columna para la información, otra columna para la, el carrito. Vale, pues vamos a decirle que vamos a tener un punto row con dos columnas. Vale, la primera columna tendrá el carbody con la información donde tendríamos un punto texto con negrita. Esto es
default.type y está en mayúsculas, todo, pues, Apple. Vale, vale. Y luego tendríamos y luego tendríamos un listado de elementos. Primary, small. Esto lo tengo para cada elemento, o sea que tendríamos que iterar. Eh, ingrediente, punto, ingrediente, track, vale, por cada línea lo que haremos es sacar el ingrediente. Bueno, está bien. Vale, no me he hecho el derecho por aún. Vale, ok. Tal cual. Vale, esto ya me sacará esto, que es lo que quería ver. Debería sacar ya el listado. Vale. Teníamos la X arriba. Vale, el título, más o menos. Vale, tenemos que trabajar aún con el estilo para que forzarle a la card que tenga un tamaño. Vale, entonces vamos a hacer vale, porque si veis aquí, vale, todas tienen el mismo tamaño. Vale, vamos a decirle que bueno, los siguientes los tenemos. Vale, lo único que hay algunos. Vale, la bachoqueta aquí se queda bien. Ahí se me salta. Vale. Mm, a ver, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que nos dice, bueno, tengo que hacer en el carrito también, ¿vale? Eh, vamos a poner vale, separar también los elementos.
así nos garantizamos que daba todas esas imágenes de tamaño. Voy a separarla de arriba. Cada columna. Vale, con eso ya tendríamos por lo menos esa parte. Y la otra es que tenemos que hacer el hover también, que nos dice el ejercicio. Dice, a ver, aquí. ¿Dónde estarán todas las comidas con la información del nombre? Tal, a pasar por encima de las comidas, veremos cómo aumentan su tamaño un 5%, ¿vale? Y se les aplica un borde de color 7AD. Vamos a ver, un numerito. Vale, entonces esto significa que en nuestro punto car hover, ¿vale? Tenemos que ponerle que el border, bueno, en realidad puedo cambiar solo el border color a el que he cogido, ¿vale? El que me dice. Lo otro me dice sumarme un 0,5. Esto es la escala 1,05. Es un 5%. Me dice que la transición, ¿vale? Tiene que durar un segundo, creo que era. Sí, tarda un segundo en completar la acción. Vale. Entonces le decimos un segundo en completar. Y le vamos a cambiar el cursor pointer, ¿vale? Para tenerlo. Vamos a hacer el punto cal transition duration, o bueno, transition segundo, que ya incluye el duration, ¿vale? Y esto tendríamos, ahí tendríamos el incremento, ¿vale? Bueno, la cuestión, hay que diferenciar aquí, ¿vale? De este clic, ¿vale? Yo ahora no puedo ponerle el clic a la carta, ¿vale? Es decir, el router link no se lo puedo poner a toda la carta. ¿Por qué? Porque si se lo pongo a toda la carta, también la X cogería ese router link. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues decirle que cada elemento, ¿vale? Va a tener el router link. Por ejemplo, la imagen va a tener el router link. En la cabecera, el span que corresponde al texto tendrá el router link. O, bueno, ya la parte de abajo del body tendrá el router link. Es decir, todos estos elementos, bueno, que no, tendrán un router link que me lleve a barra, bueno, vamos a ponerlo entre comillas porque ahora lo pondremos como entre corchetes para angular y le tenemos que decir que esto va a ser a barra barra edit, barra y le pasaremos el punto id. Vale, esto hay que decirle que esto y esto tiene que ir entre corchetes. Vale, ahora sí, cuando hagamos clic nos llevará a la parte de editar. Da igual donde hagamos clic, ¿vale? Nos llevará. Pero si le damos a la X, nos mantendrá el borrado y no nos llevará a editar, ¿vale? Eso había que tenerlo controlado. La choqueta esta.
Ah, vale, ya. Cuando haces lo que haces es detectas un clic, ¿no? Y en el... Mm, es otra opción. A ver, la historia es que, bueno, a ver, solo lo controlas en el borrar, es decir, en el borrar lo que haces es, vale, es otra opción, ¿vale? El controlar ese clic ahí y en esas dos funciones y así solo hacen lo que tienen que hacer, por decir así. Es otra opción, ¿vale? Al final es buscar una solución acorde, ¿vale? En nuestro caso ahora mismo lo he montado. Ya os digo que no siempre hay una única solución a lo que yo os propongo, ¿vale? Lo podéis implementar de varias maneras. Al final es como lo hayáis estudiado, como lo hayáis preparado, ¿vale? Para buscar la solución de una u otra manera. ¿Vale? Con la propagación de eventos es una opción, ¿vale? Si no lo montáis directamente así con el router link lo que queréis hacer y ya está. En este caso corresponde a que la parte de la izquierda es la que va a montar el listado, ¿vale? La de la derecha correspondería al botón. Entonces, aquí es donde tendríamos que por cierto no le he añadido aún el botón, del carrito. Vale, vamos a ponerlo ya, sí, porque no lo vamos a dejar ahí. Vale, tendríamos el botón del carrito que tenemos que alinearlo al botón. Vale, entonces tenemos que decirle que esto es un flex con justify content end para ponerlo a la derecha y align items end para ponerlo abajo. Esto tendrá por un lado el icono, que esto era la papelera, el carrito, esto está en rojo, aquí voy a ponerle un text danger, vale. Y para separarlo un poquito, vamos a ponerlo allí, vale. Y esto vendría un clic, que sería un add to cart, para añadir al carrito. Aquí tendríamos que pasar la comida, o la food que hemos puesto aquí. Vale, y aquí es donde él dice de pasar el evento, el dollar event, para dentro del evento que no hiciera la propagación. ¿Vale? Si no lo hacéis, si lo hacéis con el router link a toda la carta, pues tendréis que controlarlo de esa manera. O es una de las opciones para controlarlo. Continúo. Aquí, esto sería el icono del carrito, ¿vale? Y luego tendríamos lo que sería el texto. Buscar más cartel, que dentro va a tener con un pedazo de ángel, y esto tendría el code.price, el file de currency, que en nuestro caso sería euros. Vale, esto tenemos el carrito para añadir. En el añadir al carrito, ¿vale? Que ya hemos montado, tendríamos que llamar al servicio, al card service, punto add to cart, la comida. Vale. Vale, ojo porque tenemos esto, pero hemos dejado el number en cero, entonces hay que modificar el number porque ahora mismo esto, espera, porque me está viendo aquí, y es porque no lo he montado.
dentro al contenedor. Entonces, porque encuentro row, no hemos hecho. Ahí está. Vale, entonces tendríamos aquí la información. Y si yo le doy al carrito, ¿vale? Debería añadirme al carrito, ¿vale? Pero lo que os decía, pero en nuestro carrito que estamos arriba no estamos recogiendo la variable del carrito, ¿vale? Entonces tenemos que actualizar nuestra parte del carrito para que actualice esa variable. Entonces en nuestro navbar, lo tenemos aquí, vamos a tener que controlar el número de elementos del carrito. Pues esto voy a necesitar el card service, tipo card service, lo vamos a inyectar para poder utilizarlo. Y ahora con el carrito ya o el servicio ya preparado, podemos coger un card items total es igual a list.cardservice.card total items. Vale. Y entonces ahora con esta señal ya preparada, podemos decirle aquí que donde teníamos antes el 0 este, vamos a cogerlo de card items total. Ese card items total, ¿vale? Si nosotros ahora lo vemos a la lista de comida, le damos a añadir, fijaros que ahora sí que me está añadiendo los elementos del carrito, ¿vale? Ahí tenemos. Vale, pues tendríamos eso, tendríamos la página de editar que cuando le damos nos lleva a la de editar, tendríamos el borrado que lo he dejado a medias, ¿vale? En el que lanzaríamos la confirmación con el de JavaScript, ¿vale? Que nos deja y nos faltaría llamar a la API para el borrado, que eso no lo hemos hecho, lo hemos dejado ahí o lo hemos bypassado. Hemos hecho el delete food, ¿vale? Pero hemos preguntado si queríamos borrar la comida. En realidad el mensaje era borrar, mover la página, borrar. Desea borrar el comida. Paella de marisco. Desea borrar la comida. Aquí pondríamos el nombre. Entonces hay que pasar la comida entera, no hay que pasar el líder solo. Estas aquí, vamos a pasar la comida entera. Vamos a decirle que recibe ahora un food de tipo comida. Vale, y ahora es comida. A ver, doy mis nombres. Eh, Desea borrar la comida, ¿vale? Desea borrar la comida. Entonces ahora, si intentamos borrar la paella de marisco, nos dirá, ¿desea borrar la comida paella de marisco? Vale, que es lo que nos aparece aquí. Vale. Si le damos a aceptar, en vez de lanzar el mensaje, lo suyo es que llamemos, ¿vale? En vez de poner esto, o antes de poner eso, hay que llamar a la API y service.getFood, pasamos el food.id, nos suscribimos y si todo va bien, entonces ahí sí que vamos a borrar la parte de las comidas. Un error, pues sacaríamos el error. Eh,
Voy a recargar la comida, ¿vale? Cuando borre, aunque en realidad la API no borra, ¿vale? Solo lanza un mensaje. Pero bueno, para... Voy a sacar el log para que lo veamos antes de hacer el alert y así lo sacamos correctamente. Vale, entonces esto básicamente es, nosotros cargamos, ¿vale? Le damos a borrar, nos dice aceptar. Fijaros que me viene en la API un message de no puedes borrar. ¿Vale? Pues eso es lo que deberíamos sacar. Es decir, el alert de value.message. Tal forma que ahora intentamos borrar. No puedes borrar. ¿Vale? Pues eso es la parte de, o esa corresponde a la parte del borrado. Eh, lo que sería la primera parte del examen, ¿vale? Es decir, hasta la parte la falta de la parte del detalle y el lista de elementos del carrito. Por no dejar cosas a medias, porque quedan 10 minutos y así ya el próximo día hacemos ya la página de detalle, ¿vale? De añadir detalle y hacemos el listado de elementos del carrito. A ver, el listado de elementos del carrito como tal. Bueno, a ver, tampoco es muy complicado en cuanto a que nos tienen. Era una tablita, pero eso simplemente hacer el list de si no tiene que elementos. Bueno, venga, que nos quedan 10 minutos. Mucha cosa. Elementos del carrito. Vale, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si tenemos elementos o no tenemos elementos. Bueno, vamos a poner primero contenedor, porque no, para hacerlo igual que lo he hecho en la otra. Dentro vamos a meterle un... Esto vamos a centrarlo. Esto es el center. Y vamos a tener una columna que ocupe la mitad. Tenemos lo primero, el texto de pedido. Pues esto es un h2.ter Vale. Y ahora es, sí, espérate, que tengo que sacar el listado del test. Private card service, card service y card items, a card service, punto card items, vale, card total price, punto card service, card total. Vale. Con esto lo que vamos a hacer HTML es sí, el card item
punto le estero, ¿vale? Entonces, esto es, tenemos cero elementos, con lo cual aquí hay que poner la imagen, punto, imagen fluid, y pondríamos aquí imágenes barra, ¿cómo se llama? Empty card, empty card punto png. Vale, esto es carrito, bueno, elementos, no, elementos, me falta la barra. ¿Vale? Si no, pues entonces ya sí que sacamos la información. Hacemos un arroba, eh, ay, arroba for, todo, items, punto, vale, sacamos el ID y montamos total, body, a tocar el huevo, está mal escrito. Vale, y aquí vamos a tener por un lado, ¿vale? Vamos a tener a la izquierda el texto, a la derecha el precio, ¿vale? Pues entonces con un display flex y un justify content between, a la izquierda ponemos el nombre, esto es el food.name, y a la derecha tenemos text, tendríamos el precio, para que esté a la derecha, para que esté en azul. Y tendríamos aquí el precio, que esto es el full.price con un pipe currency de euros. Vale, esto sería el for. Y luego tendríamos otro card, otro card body, que tendríamos en este caso un H4 card title, primary con el total. Pero tendríamos un punto text en aleatorio al final, text en verde, y pondríamos el total, al total price, también pasado por el pipe currency de euros. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Yo podría
Ir al carrito, el carrito está vacío, vale, la imagen hay que centrarla, la imagen que está centrada. Mm, 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 Vale, no tendría elementos, vale, ahora bien, si añado una comida, empiezo a añadir comidas, uy, vale, tendría que ir. Esto lo tengo a la izquierda, esto que, mm, esto está, esto. Bien, vale, ¿dónde no lo he metido? Aquí. Vale, por eso no estaba haciendo el between. Vale, estoy muy mucho. Vale, me falta el total, que tampoco lo tengo. El total. Está, porque va a poner el otro enter para el otro. Vale, y entonces ahí tendríamos un poco el pedido con el contenido a la izquierda y el precio a la derecha. ¿Vale? De todas formas, repito, ¿vale? No hay una única forma de colocar los elementos. ¿Vale? Esto sí que, bueno, eran cards, cada uno era una card, pero podríais haber puesto un div con borde y ya está. ¿Vale? Eh, ya os digo, es un poco que supierais pues sacarlo el contenido, cada elemento a un lado, ¿vale? El texto y el precio y ya está. ¿Vale? No hilo tan fino como para que tenga que ser exactamente igual. Más menos que saquéis el estilo, ¿vale? Entonces, por eso digo que no os volváis locos con esta parte visual, ¿vale? Con sacar más o menos el contenido, entonces preocuparos de sacar todo el contenido del examen y luego ya os ponéis a hacer detallitos más visuales, ¿vale? Porque a lo mejor todo este estilo es 0,25, ¿vale? Entonces, 0,25, 0,5, no me acuerdo cuánto era, ¿vale? Pero eso, las partes visuales suelen ser eso, no suele ser más de 0,25, 0,5, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de pues, dedicarle tiempo a cosas importantes, de sacar la información, de que la web sea funcional, que haga lo que os pido y luego ya os ponéis en detallitos visuales, ¿vale? Pues esto era un poco más o menos la primera parte del ejercicio, ¿vale? La segunda que nos toca la semana que viene, o sea, la semana que viene, el miércoles, perdón, la semana que viene ya no nos veremos ni nos oiremos. El miércoles, ¿vale? Continuaremos con la corrección haciendo ya la parte de editar, es decir, cuando le demos a una eh, de los elementos, pues iremos a la parte de edición, ¿vale? Y si le damos a añadir comida, pues tendremos también la de añadir comida. Vale, eso lo hacemos. Dime, solo, solo deja editar el precio, si no recuerdo mal, solo dejaba editar el precio. Sí, creo que solo era el precio lo que podíais editar. No, no, dejaba solo editar el precio para que vierais que podía cambiar, ¿vale? Pero solo mandando un patch del precio. Es para que no revienten la API. Entonces así, pues eso, podía modificar los precios, ¿vale? Entonces veíais que os actualizaba las cosas, ¿vale? Pero ya está. Y así siempre tengo estas principales de la página principal con sus imágenes. Exacto. ¿Vale?
Pues eso. El miércoles continuamos con la corrección, ¿vale? Del examen. Y ya las últimas dudas que tengáis o lo que sea de cara al examen del sábado, ¿vale? Sí, veis lo que os decía, Lorenzo me ha dicho todo ok, que mañana os avisa lo del horario, ¿vale? Había una rata y es hasta las 8 y ya está, ¿vale? Pues eso, os veo el miércoles, chicos. Cuidaros. Buenas noches.